Saludos desde el despacho de cálculo estructural EAS Estructuras Programadas. Habla el ingeniero Edgar Castellanos y en esta ocasión vamos a practicar el uso del objeto elipse en la aplicación EAS Dibujo Automatizado. Este objeto, como su nombre lo dice, nos va a permitir dibujar una elipse en AutoCAD a partir de los parámetros de entrada, punto de inserción para el centro de nuestra elipse. Esto es, si fuese este el caso, donde ponga el clic cuando me solicite el punto de inserción, ahí va a ser el centro. O puedo ubicarlo desde antes para que se dibuje con ese otro centro a partir de donde dé el clic. Luego una componente en X y una componente en Y. La componente en X tiene que ser mayor que 0 si la componente en Y es 0, o al revés, en Y tendría que ser mayor que 0 si la componente en X es 0. Esto es, solamente si una de las componentes es 0, la otra está forzosamente destinada a ser mayor que 0. Y la relación que existe entre la longitud del eje menor con respecto al eje mayor no necesariamente significa que sea la componente en X con respecto a Y, porque va a girarse si es que son ambas diferentes de 0. Simplemente es la relación entre el lado menor con respecto al lado mayor. Ahora vamos a generar un ejemplo. Esto me generaría una elipse de longitud horizontal 400, 200 va a ser la mitad, y va a estar completamente acostada con una relación de punto 3. Ejecutamos la función y aquí tenemos una elipse horizontal con 200 con la mitad del lado y 60 con la altura. Ahora, ¿qué pasaría si yo modifico a punto 6 la relación? Ejecutamos, lo ponemos por acá y lo que tenemos es que tiene la misma longitud 200, pero ahora tiene 120 en elevación. Voy a reducirlo aún más y voy a darle una componente en X mayor que 0, por ejemplo 100. Ahora que tenemos, medimos la distancia, tenemos que la componente en X es 200, en Y es 100 y tiene una relación de punto 2, sería 223.6 por punto 2 sería punto 44. Incluso puede ser que la componente en Y sea mayor que la componente en X. Tendríamos esta elipse. Medimos. La componente en X es delta X 200, en Y delta Y 400, que son los valores que teníamos originalmente. Y podemos crecerla. Punto 5. Y como podrán darse cuenta, sigue teniendo las mismas componentes. 200 y 400 en X y Y. Ok. Vamos a exagerar un poco este valor. 1000. Y así es como se maneja. Delta X 200, delta Y 1000. Ahora, si quisiera que la elipse fuera completamente vertical, solo pondría en X en la componente en X0 y la componente en Y500. Ejecutamos y aquí tenemos. Serían 500 y la mitad de 500, punto 5 de la relación, 250. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es introducir directamente los valores de la componente en X y la relación. Pero ¿qué pasa si yo quiero que una elipse se mantenga con las mismas dimensiones solamente
girando su ángulo. En este caso, tendríamos que hacer uso de las fórmulas para calcular los componentes de X y de Y. Entonces, verificamos. Esto es lo que se va a cargar. Vamos a poner un valor diferente de 0 y 200, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se calcularía la componente en X? Sería la longitud mayor por el coseno del ángulo en radianes. Por lo tanto, si estoy metiendo el ángulo como 90 grados, tendría que multiplicarlo por pi entre 180. Y la componente en Y sería la longitud mayor por el seno del ángulo en radianes. Ahora, la longitud menor, vamos a ingresar el dato aquí para poder calcular la relación. O sea que lo que vamos a ingresar en este valor va a ser como la hipotenusa del triángulo. 447 en este caso. ¿Ok? Entonces, comencemos con 0 grados. ¿Qué va a pasar? Que la componente en Y va a ser seno de 0, 0. Y la componente en X, coseno de 0, 1. Por lo tanto, tenemos los valores que esperamos, el de 200 en la componente en X. Entonces, ¿cuánto mide? 400 en total. Una relación de 0.3 sería 120 de ancho total. Ahora, ¿qué pasa si quiero aumentarlo 30 grados? Esto es la misma elipse con las mismas dimensiones, solamente girado 30 grados. Entonces medimos 400 y 120. Si quisiera que tuviera un ángulo de rotación de 90, escribo 90, y aquí lo tenemos. Ahora, esta es la forma como se utiliza el objeto elipse. Simplemente se llama la palabra clave elipse con doble L. Y una vez que hemos generado el objeto, podemos aplicarle métodos, como puede ser, por ejemplo, mirror X. Ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer que se solapen. Vamos a reducir la separación en Y de donde dé clic. Puede ser igual en Y en mayúscula. Y podemos usar los diferentes métodos como array rectangular, array polar, copiar, borrar. En sí, esta sería la forma que tenemos para con la aplicación generar diferentes elipses. Eso sería todo por este video.